Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que bien. Soy el doctor Cristian Graciola y hoy nosotros tenemos más una clase de Clínica 2 donde vamos a hablar al respecto de las urolitiasis, o sea, las piedras en los riñones, en la uretra, en el uréter y también en la vejiga. Es una clase que más que nada se pregunta respecto de los tipos de los litos y también al respecto de los tratamientos. Y obviamente la clínica, porque la clínica es muy característica cuando un paciente viene, por ejemplo, con un cólico renal. Cualquier duda que tenga, nosotros estamos a disposición de todos ustedes. Nos envía un mensajito y bueno, vamos a empezar con nuestra clase de urolitiasis. Entonces, nuestra clase de hoy es al respecto de las urolitiasis. Cuando nosotros hablamos de litiasis renal o piedra en el riñón, tenemos que saber que es básicamente un lito en el sistema renal. Afecta de 1 a 5% de la población adulta y generalmente es predominantemente en hombres. Yo puse acá lo mismo, pero bueno, es de 1 a 5%, pero predomina en los hombres. O sea, una mujer para cada 3 hombres. ¿Cuáles son las causas? Es medio que lógico pensar, el riñón tiene la función de excretar, de eliminar sustancias tóxicas. Una de las sustancias tóxicas son los iones. Los iones cuando se juntan, o sea, las moléculas que son, por ejemplo, como calcio, como magnesio, fosfato, essas substâncias que são eliminadas, elas se podem juntar e formar uma pedra. Então, quanto maior a quantidade de soluto, de concentração de soluto que eu tenho em la urina, é mais fácil com que essas moléculas se unam e formem uma pedra. Depois, quando menos quantidade de solvente, ou seja, menos quantidade de água eu tenho, lo mesmo, me vai concentrar mais la urina, então vai facilitar a formação de cálculos, ou seja, de pedras. Infecciones urinarias, nosotros vamos a ver que la infección por proteus y Klebsiella me puede dar un cálculo en específico, que es el cálculo coraliforme, que tiene un aspecto muy raro ahí, ya te voy a mostrar. Uropatías obstructivas, que es cuando la orina queda mucho tiempo ahí en la vejiga. Y después, cuerpos extraños y variaciones del pH, todo eso son factores que influyen al respecto de la formación de los cálculos, o sea, ayuda a la formación de los cálculos. Vamos a ver también que todo lo que nosotros tengamos de alteración, por ejemplo, de concentración mayor o cuando tenemos una alteración del pH de la orina, nosotros vamos a ver que predispone a algunos tipos de cálculos y nosotros ya vamos a ver en la próxima tablita ahí que yo puse. Bueno, ¿cuál es la composición de los cálculos? Los litos, lo más frecuente, o sea, los litos top one, así que nosotros podemos decir que, bueno, esos son los litos que más aparecen en las urolitiasis, son los litos de calcio, que son el oxalato de calcio y fosfato de calcio. Son aproximadamente 80% de todos los litos son de calcio. Después los demás son apenas un 20%. Y ahí tenemos el cálculo de estruvita, el cálculo de ácido úrico y el cálculo de cistina. La diferencia es que ya sabemos que los litos de calcio son los más frecuentes, pero el más frecuente de todos es el de oxalato de calcio. El oxalato de calcio es de 50, 60% más o menos. La causa puede ser idiopática, puede ser cuando el paciente orina mucho calcio, o sea, tiene hipercalciuria, o puede ser también que se forme cuando el paciente tenga hiperuricosuria, o sea, elimina mucho ácido úrico. Y a las radiografías son radioopacas. Después nosotros tenemos el lito de fosfato de calcio, es el segundo más frecuente, y también son radioopacos. El lito de ácido úrico es apenas un 6%, es idiopático y se da cuando tenemos mucha eliminación de ácido úrico, son radiolúcidas, es uno de los únicos que es radiolúcido. El cálculo, el lito de estruvita es 15% de todos los litos, generalmente está asociado a infecciones del tracto urinario y son radioopacos. Cistina, generalmente no se pregunta, de causa genética, son poco radioopacos. Y las piedras de drogas, como por ejemplo el antirretroviral, el Indiravir, es frecuente que genere litos y encima de un lito radiolúcido. Lo que más se pregunta acá, al respecto de los litos, el oxalato de calcio es el más frecuente, después fosfato y después el estruvita. Ácido úrico viene después y bueno, los otros es aparte, pero básicamente sí o sí sepan que oxalato de calcio es el lito que con mayor frecuencia va a aparecer en las urolitiasis. El cálculo coraliforme, por su vez, está asociado a infecciones del tracto urinario por proteus y Klebsiella. Entonces, siempre cuando aparezca en tu pregunta de choice, porque eso es pregunta de choice, que hay un cálculo coraliforme, bueno, el cálculo
cálculo coraliforme, o sea, el hito coraliforme, se da justamente por una infección que puede ser dentro de semanas o hasta mismo meses, se puede formar un cálculo que tiene aspecto de un coral, o sea, los coral ahí de la playa, vamos poner así. Entonces, si te aparece en el choice que es un cálculo coraliforme, hay una infección del tracto urinario crónica que es muy probable que sea o por Proteus o por Klebsiella. Ah, tratamento de eso. Ese cálculo acá, gente, no se degrada. O sea, nosotros ni con onda de choque, ni con nada se puede degradar. Entonces, lo que hay que hacer acá es una cirugía para retirar ese cálculo. Bueno, se puede retirar todo el riñón, hacer una nefrectomía o hasta mismo intentar salvar un poquito el riñón y, bueno, hacer una nefrectomía parcial. ¿Y dónde se impactan los litos? Entonces, 60% de los litos se van a impactar en la función urétero-vesical, o sea, acá arriba. 25% en la función pielo-ureteral y después 5%, por ejemplo, en el uréter medio. El tema es lo siguiente: ¿cómo me va a venir un paciente con una piedra impactada en su vía urinaria? Recuérdense que la vía urinaria tiene músculo alrededor. Y encima cuando está descendiendo una piedra, me va a dilatar ese músculo, entonces me va a doler mucho. El paciente va a venir con mucho dolor. Como el riñón está ubicado en el retroperitoneo, nosotros vamos a tener un dolor lumbar que se irradia generalmente hacia fosa ilíaca derecha o izquierda y hacia los genitales. Esa va a ser la característica así del dolor. Es un dolor muy intenso, muy complejo, vamos a decir, generalmente es de 9 de 10 o 10 en 10, y que el paciente no queda parado, no consigue adoptar ninguna posición adecuada, o sea, queda cada rato intentando acomodarse para ver si deja de doler. Pero es un dolor tremendo. Generalmente nosotros solemos utilizar analgésicos de bastante potencia para que el paciente mejore. O sea, mejore del dolor, porque muchas de las veces el hito puede bajar, puede quedar ahí o puede subir de vuelta. Bueno, los signos y síntomas entonces: dolor extremo en la espalda abajo, o sea, dolor lumbar y por debajo de las costillas. Generalmente ese dolor, como es muy intenso, va a generar una descarga vagal, entonces el paciente puede tener náuseas, vómitos y hasta mismo puede tener fiebre. Va a tener disuria al orinar, o sea, dolor al orinar. Orina puede estar turbia o con mal olor, siempre cuando tenemos un paciente con infección del tracto urinario, y a veces puede aparecer hematuria, o sea, orina en sangre. ¿Por qué aparece la hematuria? Justamente porque cuando la piedra intenta descender acá por el uréter, acaba lesionando la pared. Entonces, al lesionar la pared, acaba saliendo un poquito de sangre junto. Entonces, el paciente puede tener una hematuria justamente porque la piedra lesiona la pared de la vía renal, de la vía urinaria. El cólico renal, entonces. El cólico renal, como nosotros estábamos hablando antes, es un dolor muy intenso, o sea, generalmente de 9 en 10, que empieza en la región lumbar, como ustedes pueden ver acá, y después se irradia hacia la zona de fosa ilíaca derecha o izquierda y hacia los genitales. Esa es la presentación típica de un cólico renal, por ejemplo. Es un dolor muy agudo. El paciente generalmente no consigue adoptar ninguna posición con que quede ahí confortable. Y es progresivo. Generalmente es en flanco, en ingle y en los genitales. Y no cede con el reposo. Todo lo que nosotros estábamos hablando recién. Hay manifestaciones vegetativas por cuenta de la activación vagal, como por ejemplo náuseas, vómitos y sudoración. Y el dolor, cuando aparece en el ingle, significa que llegó al uréter. Y cuando está en la vejiga, o sea, el lito está en la vejiga, el paciente va a tener síndrome miccional, o sea, disuria, polaquiuria y hasta mismo tenemos urgencia miccional. Puede tener síntomas, signos y síntomas miccionales. Pero básicamente el cólico renal, recuérdense, cólico renal es una de las causas de abdomen agudo, de tratamiento médico. Entonces, el cólico renal, el paciente viene con dolor abdominal intenso, que generalmente empieza a los 30 minutos, una hora, no mejora con nada el paciente, bueno, a veces ya es la segunda, tercera vez que le pasa, pero bueno, puede ser con que ese dolor empiece y después deje de doler, o solamente deje de doler cuando el paciente ya haga todo el tratamiento de la piedra, o sea, le saque la piedrita ahí. Entonces, la clínica es básicamente esa, no hay mucho que hablar. Entonces, el paciente va a tener dolor, signos y síntomas neurovegetativos, puede tener hematuria,
puede tener una orina más oscura, con olor fétido, pero básicamente el cólico renal se presenta de esa manera. Y recuérdense del puño percusión lumbar positivo. El paciente presenta puño percusión positivo, no se puede ni tocar la espalda del paciente, o sea, la región lumbar del paciente. El paciente posta, ese salta y bueno, y encima te pega un garrotazo ahí. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico en la clínica, o sea, puede tener puño percusión positivo y nosotros podemos hacer un laboratorio a nuestro paciente. O sea, le podemos pedir un hemograma con ácido úrico, calcio, fósforo, creatinina, urea, creatinina, todo lo que nosotros imaginamos podemos pedir. Pero lo más importante acá de decir, para decir en un oral, y es lo que se va a preguntar, es al respecto básicamente del sedimento urinario. Cuando nosotros vamos a estudiar cualquier cosa en renal, tenemos que sí o sí pedir sedimento urinario, donde nosotros vamos a evaluar si hay hematuria, si hay bacteriuria, si hay, por ejemplo, alteraciones de nitrito, por ejemplo, del pH. Y bueno, hay que pedir un sedimento urinario para corroborar nuestra sospecha clínica, porque en el sedimento urinario nosotros podemos tener alteración del calcio, o sea, hipercalciuria, hiperfosfaturia, hiperuricemia, o sea, citraturia, podemos tener alteración del pH y alteración del volumen urinario. Podemos pedir también el urocultivo para buscar si hay principalmente proteus y Klebsiella, pero bueno, hay que pedir sí o sí urocultivo cuando nosotros estamos sospechando de un cólico renal para buscar la causa. Pero más que nada, si te pregunta en el oral, bueno, ¿cómo se estudia un paciente con cólico renal? Nosotros les vamos a decir que hay que hacer estudio laboratorial y de imagen. Laboratorio, hemograma completo, sedimento de orina y urocultivo. Y de imagen, recuérdense que nosotros casi, o sea, un estudio que es muy barato, vamos a decir por decir, los dos estudios más baratos sería la radiografía de abdomen de pie, el urograma excretor y también la ecografía. Lo que más nosotros solemos pedir acá es la ecografía. Generalmente con la ecografía nosotros conseguimos ubicar si hay una litiasis a nivel renal o si hay varios litos o quistes, lo que sea. Entonces generalmente suele ser, no digo, no es el gold standard, pero suele ser lo que más utilizamos en la práctica clínica. El gold standard para urolitiasis es la tomografía axial computada. Ese es el gold standard si te preguntan, bueno, urolitiasis, ¿cómo se hace el diagnóstico? Gold standard es TAC, pero en la práctica clínica nosotros hacemos mucho la ecografía. Radiografía, baja sensibilidad, porque generalmente son radioopacos los litos. Son raros los litos que son radiolúcidos, entonces es muy difícil de ver. Y después el urograma excretor sirve básicamente para ver si, por ejemplo, no hay ninguna obstrucción en la vía urinaria. Básicamente para eso que sirve urograma excretor. Entonces, en resumen, ¿cómo se hace el diagnóstico de una urolitiasis? Primero hacemos un examen físico y una anamnesis. Ahí sí, pedimos estudios como placa, ecografía y análisis de orina y análisis de sangre. Y después, por último, pedimos la tomografía axial computada, o sea, la TAC. Si el lito es menor a 4 milímetros, nosotros sabemos que en 90% de los casos va a salir espontáneamente. O sea, hay que hacer solamente un seguimiento de nuestro paciente. Si el litro está entre 4 a 6 milímetros, o sea, ya un poquito mayor, nosotros sabemos que solamente un 50% de los pacientes van a eliminar. Entonces tenemos que hacer un seguimiento y con ecografía lumbar. Y después, de 7 a 20 milímetros, sabemos que solamente menos de 10% va a eliminar de manera espontánea. Entonces, solemos hacer un seguimiento con ecografía abdominal, podemos hacer la nifroletotripsia percutânea o la ureterotripsia. La nefrolitotripsia es básicamente son unas ondas de choque, es como si fuera una ecografía, pero en la punta del transductor tiene un cabezal que se cambia y envía pulsos electromagnéticos. Y esos pulsos electromagnéticos rompen los litos, hacen con que vibren, esos litos se rompen y quedan de menor tamaño. Así el paciente puede eliminar de manera, o sea, elimina por la orina. Pero recuérdense que hasta 6 milímetros es seguimiento. Más de 6 milímetros, el tratamiento ya es médico quirúrgico. Bueno, y si tiene más de 20 milímetros, ahí sí, se puede hacer la cirugía abierta o la nefrolitotripsia percutánea. Básicamente es así que se maneja un paciente, por ejemplo, con litiasis renal. Entonces,
¿Cuál es el tratamiento en ese caso que nosotros tenemos que sí o sí saber? Bueno, si el cálculo está ubicado en el uréter proximal, o sea, acá arriba, nosotros vamos a hacer la nefrolitotrepsia. Puede ser percutánea o puede ser acá con un catéter, que sería la flexible. Si el lito es mayor de 2 centímetros o mayor de 1 centímetro y está acá en el cáliz inferior, nosotros hacemos la nefrolitotrepsia percutánea, esa con la cabezal. Nosotros podemos ir en la región lumbar y queda enviando pulsos y queda quebrando, queda haciendo con que se rompa las piedras. O, si no, nosotros podemos hacer la cirugía laparoscópica abierta. Pero básicamente miren cuál es la diferencia. Cuando nosotros vamos a hacer la nefrolitotripsia, significa que nosotros tenemos los cálculos acá, tenemos un cabezal, miren, que envía ondas de choque y eso fragmenta la pedrita. Entonces la pedrita disminuye de tamaño y puede pasar por el uréter. En cambio, cuando nosotros vamos a hacer la flexible, nosotros venimos acá por la uretra, pasamos por vejiga y llegamos acá, por ejemplo, con el ureteroscopio, llegamos en el uréter y ahí le podemos o romper ese lito o le podemos sacar con una canasta, por ejemplo. Que es lo mismo que nosotros hacemos cuando un paciente tiene litiasis en la vía biliar. Podemos utilizar esa misma canasta, es muy similar el mecanismo. Y después la cirugía laparoscópica o abierta es cuando nosotros tenemos un nefroscopio. Venimos entonces con el nefroscopio, le pinchamos el riñón y venimos acá en el cálice y bueno, le sacamos, o sea, en el sistema pielocalicial y le sacamos los litos ahí de arriba. Básicamente así que se hace la cirugía laparoscópica o también hay la cirugía abierta. Después, obviamente, si el cálculo está en el uréter, el tratamiento es conservador si los cálculos son hasta 6 milímetros. O sea, si era hasta 6 milímetros, es tratamiento conservador y nosotros quedamos haciendo el seguimiento del paciente. Podemos hacer la terapia expulsiva con medicamentos utilizando tansulosina. Tansulosina es un medicamento que dilata la vía urinaria. Y después los litos hasta 4 milímetros, 90% salen. Y de 4 a 6 milímetros, 50% se eliminan de manera espontánea. El tratamiento invasivo, entonces, cuando nosotros vamos a intervenir ese paciente es cuando, por ejemplo, el paciente tiene un grado grave de obstrucción, tiene riesgo de la pérdida de la función renal o tiene un riñón único. Recuérdense que cuando nosotros tenemos una uropatía obstructiva, me puede generar una insuficiencia renal aguda de causa postrenal. Recuérdense de eso. Si el paciente tiene una infección del tracto urinario por una uropatía obstructiva, y si nosotros podemos indicar la intervención con o colocación de catéter doble J o la nefrostomía percutánea. Y si el lito es grande, o sea, hasta 1 centímetro, nosotros hacemos la uretrolitotripsia, o sea, rompemos el lito por las ondas de choque. El tema es lo siguiente, cuando nosotros tenemos una obstrucción acá, empieza a acumular orina. Y esa orina acumulada me hace con que me pueda generar una insuficiencia renal aguda post-renal. Justamente porque la orina se forma, empieza a acumular acá y bueno, destruye y genera una isquemia en ese local, en esa región de la médula renal. El punto más importante es saber que cuando yo tengo un lito que está en el uréter, me voy a basar en el tamaño del lito. Hasta 6 es conservadora, hasta 1 centímetro uretrolitotripsia y más de 1 centímetro, en realidad serían 2 centímetros, depende de la guía de dónde va a leer. Nosotros podemos hacer la uretrolitotripsia más una cirugía o laparoscópica o abierta. Y bueno, de litiasis, urolitiasis, es eso. En resumen, hay que saber que el lito más frecuente es de oxalato de calcio, después la clínica y los tratamientos. Sepan los tratamientos de acuerdo a la ubicación del lito, porque eso es lo que se pregunta. O sea, ya te pasé todo más fácil y más resumido. Ahora vamos a las tubulopatías. Las tubulopatías, nosotros hoy vamos a ver la acidosis tubular renal. O sea, la acidosis tubular renal, nosotros vamos a ver que tenemos la 1, la 2 y la 4. La acidosis tubular renal tipo 1 es cuando yo tengo una alteración de la secreción del hidrógeno, o sea, del protón. Entonces, yo voy a tener una orina con pH elevado y acidosis sistémica, porque el protón no va a salir por la orina y se va a acumular en la sangre. Generalmente, la acidosis tubular renal tipo 1 se da en el túbulo distal, y eso hay que saber sí o sí, porque la 2 y la 4 se dan en el túbulo proximal, y las causas de la acidosis tubular renal tipo 1 son
es congénita, puede aparecer congénita, después ibuprofeno y después de causa autoinmune, como síndrome de Sjögren y artritis reumatoidea. Generalmente ocurre una disminución de protones en la orina, el pH entonces aumenta, va a estar mayor de 5,5 y el potasio va a estar bajo o normal en la sangre. Las causas entonces pueden ser trastornos genéticos, medicamentos como el ibuprofeno, Sjögren y artritis reumatoidea. Entonces lo que siempre hay que recordar es que en la clínica yo voy a tener una clínica de hipocalemia, o sea, poco potasio en sangre, y hipercalciuria, mucho ácido úrico en la sangre. Las complicaciones de la acidosis tubular renal tipo, o sea, acidosis tubular renal tipo 1 es la nefrocalcinosis, o sea, cuando se calcifican las nefronas y la nefrolitiasis, y el tratamiento es básicamente reponer el potasio y el bicarbonato, justamente el bicarbonato para manejo del pH y el potasio para evitar la hipocalemia. Y obviamente tratar la causa, si es fármaco yo suspendo el fármaco, si es autoinmune yo trato la enfermedad autoinmune. Básicamente es así y es lo que hay que saber de la acidosis tubular renal. Tipo 1, tipo 2, tipo 4, nosotros ya vamos a ver las demás. Pero básicamente sepan que tipo 1 no secreta protón, o sea, queda con todo el protón. Entonces me genera una acidosis sistémica. La acidosis renal, tubular renal tipo 2. Bueno, acá nosotros tenemos una alteración en la reabsorción de bicarbonato. O sea, se da en el túbulo proximal, acá se va a dar, y básicamente yo tengo disminución de la reabsorción de bicarbonato. Sale mucho bicarbonato. Entonces, cuando sale mucho bicarbonato, alcaliniza mi pH urinario. Entonces, una alteración en la reabsorción de bicarbonato, o sea, cuando disminuye mi absorción, reabsorción de bicarbonato, yo tengo, puede tener un pH urinario mayor de 7 si el bicarbonato está normal, y si me falta bicarbonato en la sangre, va a salir poco bicarbonato. Entonces, el pH urinario puede estar menor de 5,5 si el bicarbonato en plasma también está disminuido. O sea, me falta de un lado, también me va a faltar del otro lado. Y obviamente las causas, hay que sí o sí saber, las causas de acidosis tubular renal tipo 2 son principalmente la toxicidad por las cadenas ligeras del mieloma múltiplo, el tenofovir, que es un antirretroviral que se usa mucho en los pacientes HIV, los aminoglucósidos como amicacina, gentamicina y los que te encanta la cabeza con todo con cina, y los metales pesados como plomo, cobre y mercurio. Lo que más hay que saber en mieloma múltiplo, tenofovir, los aminoglucósidos. Tratamiento es obvio, tratar la causa, retiro la medicación, hago la reposición de bicarbonato porque, bueno, si no está reabsorbiendo, yo voy a tener una depresión de bicarbonato en la sangre, entonces repongo bicarbonato, repongo potasio porque también puede generar una hipocalemia y los diuréticos tiacidas pueden ayudar acá para que el paciente no pierda tanto bicarbonato, o sea, ayudan a reabsorber el bicarbonato. Entonces, en resumen, la acidosis tubular renal tipo 2 me da en el túbulo proximal, disminuye la reabsorción de bicarbonato, el pH puede estar menor de 5,5 y el potasio puede estar bajo o normal. Lo más frecuente que ocurra es por cuenta del síndrome de Fanconi. El síndrome de Fanconi es cuando se pierde bicarbonato, glucosa, aminoácido y fosfato, todo junto. Generalmente se da en el contexto de un paciente con cadenas ligeras, o sea, las proteínas de Benson-Jones en el caso del mieloma múltiplo. El tratamiento es tratar el mieloma múltiplo y reponer bicarbonato, aminoácido, fosfato. Básicamente, ese es el síndrome de Fanconi. Y sí o sí, ese síndrome hay que saber porque se pregunta mucho en los choice. Entonces, síndrome de Fanconi se pierde bicarbonato, glucosa, aminoácido y fosfato. Entonces, yo voy a tener una hiperaminoaciduria, voy a tener hiperuricosuria, hiperfosfaturia, bicarbonato, si sale mucho, va a tener una acidosis metabólica hiperclorémica, y eso sí o sí es choice. Le pregunto en el choice, puede tener poliuria, pérdida de electrolitos y hipercalciuria. Entonces, hay que saber que Fanconi es generalmente, puede ser de causa congénita, puede, pero generalmente es asociada al mieloma múltiplo, síndrome de Fanconi, y bueno, se pierde bicarbonato, glucosa, aminoácidos y fosfato. Básicamente es eso lo que hay que saber del síndrome de Fanconi. Acidosis tubular renal tipo 4. Acá sí, la tipo 4 es cuando me falta aldosterona o no me anda la respuesta en los túbulos distales. Acá también se da en los túbulos distales. Tenemos que saber que es el tipo más común de acidosis tubular renal, justamente por las causas. Generalmente la acidosis tubular renal tipo 4
de tipo 4, nosotros vamos a tener los pacientes diabéticos, hipertensos que toman IECA o los pacientes que tienen urolitiasis, o sea, paciente hombre que básicamente tiene muchas comorbilidades. Por eso que es la más frecuente. La acidosis tubular tipo 4 se da por un trastorno en la aldosterona. O la aldosterona le falla la aldosterona, o sea, no hay aldosterona, o nosotros no tenemos efecto de esa aldosterona en el organismo. Entonces, puede aparecer en la diabetes, nefropatía diabética, nefritis intersticial crónica, IECA o ARA2, la hiperplasia adrenal congénita y la uropatía obstructiva. Entonces, yo básicamente tengo una resistencia de la aldosterona, el pH va a estar menor de 5,5 y yo tengo mucho potasio, porque justamente si la aldosterona no funciona, yo tengo mucha retención de potasio en mi torrente sanguíneo. Y al tener mucho potasio, lo que yo voy a tener es básicamente una hipercalemia. Y esa hipercalemia, recuérdense que cuando yo hablo potasio, tengo que recordar del músculo. Y músculo me recuerda del corazón. Entonces, yo puedo tener trastornos cardíacos, electrocardiográficos, justamente por cuenta de la deficiencia de la aldosterona. Recuérdense que los diabéticos insuficientes renales, o sea, pacientes que toman IECA, ARA2, o sea, los antihipertensivos, pueden tener acidosis tubular renal tipo 4 por cuenta de una resistencia a la aldosterona. Entonces, para resumir todo eso, tenemos tres tipos de acidosis tubular, la tipo 1, tipo 2 y tipo 4. Lo que más hay que saber es que la tipo 2 es la proximal, es la única proximal, y la tipo 1 y tipo 4 son distales. Recuérdense que la tipo 1, como vimos antes, es reabsorción, altera la excreción de protón. La tipo 2 altera la reabsorción de bicarbonato. Y la tipo 4 yo tengo una resistencia a la aldosterona. ¿Dónde se localiza entonces? La proximal, obviamente, tubo proximal y la distal en tubo colector cortical. La clínica retrasa en el crecimiento, va a tener hipercalciuria con litiasis y nefrocalcinosis. Y la tipo 4 va a tener hipoaldosteronismo hiporenémico. Eso es pregunta de choice. El paciente va a tener un hipoaldosteronismo hiporenémico. Y en la tipo 2, que es la proximal, el paciente va a tener hipercalciuria, hipercitraturia y ausencia de litiasis. Potasio en sangre, el único que va a dar alta es por cuenta del hipoaldosteronismo y después el pH en la orina. Nosotros vamos a ver que después de la sobrecarga ácida, la tipo 1 no cambia, o sea, no puede acidificar, y la que es tipo 4 y la tipo 2, ahí sí el pH puede acidificar la orina. O sea, después de la sobrecarga ácida se puede acidificar la orina. Y bueno, gente, en resumen, la clase yo traté de resumir al máximo y dejar, o sea, solamente lo que más se pregunta en el escrito y en el oral. Básicamente lo que tienen que saber son los tipos de lito, cómo se trata y después la acidosis tubular renal. Es básicamente eso es lo que se pregunta. Generalmente va a ingresar acidosis tubular renal. La tipo 4 puede ingresar en el oral o el síndrome de Fanconi, pero lo que más se pregunta ahí es en el choice. Cuando es por alteración del protón, bicarbonato y cuando es una alteración ahí del efecto de la aldosterona. Muchísimas gracias por tu atención. Cualquier cosa yo estoy a disposición. Buenos estudios y bueno, nos vemos en el próximo video.